Uy, no habíamos empezado a grabar, qué pena. Ahora sí, ya estamos grabando. En términos macroeconómicos, viéndolo desde ese punto de vista, está la política monetaria que la maneja el Banco de la República. Entonces, esa política monetaria lo que ha hecho es bajar las tasas de interés, que ya lo hizo, la bajó al 2.0, y tiene la tendencia es que la baje al 1.5 para que se traslade un crédito blando a todos los cuentavientes, deudores, y se traslade, digamos, ese beneficio a toda la economía. Entonces, cuando hay, acuérdense en el video de los 27 minutos que decía Ray Dalio, ¿cierto? Que cuando hay, digamos, crédito barato, pues entonces la tendencia es a solicitar dinero para invertir y para consumir, es decir, aumentar la demanda y aumentar la oferta. Así de sencillo. Entonces, cada una de estas está siendo tocada por el gobierno, obviamente, cada una de las variables del PIB está tocada por, precisamente tiene que tocarse y tiene que estimularse precisamente para incrementar el crecimiento económico, es decir, la recuperación económica en este momento. Recuperación económica. ¿Ok? Entonces, los videos que hemos visto han sido muy pertinentes para entender en qué momento estamos y para dónde vamos. Y si vemos lo que está pasando, pues ya lo hemos nombrado, pues esas medidas son las que se han venido dando. Las ha venido dando el gobierno a través de su ministro de Hacienda con decretos, con la superintendencia financiera y obviamente el Banco de la República a través de su codirector y su codirectora y director financiero ha estado haciendo todo el tema y de la tasa de crédito. Entonces, todo el tema tasa de crédito y control de la inflación. Acuérdense que otra de las funciones del Banco de la República es controlar la inflación. Pues hemos tenido en este momento una deflación, ¿no? Hemos tenido una deflación, no ha sido tan fuerte, se ha controlado también. Y la idea es que, obviamente, cuando empieza la recuperación, pues empieza también a recuperarse los precios, empieza a recuperarse la oferta y obviamente la demanda. Entonces, para allá vamos, en esa recuperación. Vimos también los ciclos bursátiles. El ciclo bursátil se pega mucho, obviamente, del ciclo, pero se adelanta, ¿no? Acuérdense que se adelanta inclusive casi 6 meses. Eso es una de las apuestas que hacen muchas, pero a veces es muy cercano, ¿no? Entonces a veces es pensando con el deseo, muchas veces como dicen, ¿no? Los bursátiles a veces piensan mucho con el deseo y por eso a veces hacen malas inversiones. Entonces se adelantan a los ciclos y ahí es cuando la embarran. Entonces, si uno se adelanta mucho al ciclo y está invirtiendo mucho y el ciclo está cayendo, pues tenemos problemas, porque ahí va a perder, seguramente va a perder valor las acciones. En este momento hay un alza, una tendencia a la alza, o sea, es bull, el bull, o sea, estilo toro, ¿no? O sea, es bullying. Pero el bullying es diferente, ¿no? El bullying es otra cosa, pero este es bull, o sea, el toro que está supuestamente al alza y realmente hemos tenido en los últimos 3 meses una tendencia a la baja. O sea, hemos estado en tendencia a la baja, estilo bear, o sea, el oso hacia abajo. Eso tiene que ver con bull y bear, pues ustedes se imaginarán el bull, pues porque sube, o sea, en determinado momento sube los cachos y pega duro, ¿cierto? O sea, cachonea. Y bear porque se esconde en el invernadero, es decir, hacia abajo en la cueva. Esa es como la explicación, digámoslo así, de por qué manejan los dos temas, ¿no? Bueno,
todo caso, ya vimos esos videos fueron interesantes y explicativos sobre lo que está pasando en la actual situación. Ok, chat, ¿quién habla? Ah, Erika. Bueno, entonces vamos a ver estas dos clasificaciones. Acá. ¿Sí están viendo? Estamos en la plataforma. Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces, ayer estábamos mirando este video. Lo que pasa es que este video es bastante largo, yo creo, y es muy interesante, pero pues es algo que ya habíamos visto en la otra clase, pero pues vale la pena terminarlo, explicando varios los temas de lo que está pasando con el empleo en la cuarta revolución industrial. Más sin embargo, nosotros tenemos que también que adelantarnos y seguir. Tenemos crecimiento económico, empresarial, país, mundo, macro. Acá tenemos estos dos y este videito para mirar y eso los vemos. Vamos a entrar en estas dos, adelantándonos un poquito más bien a la clasificación de los bienes en términos económicos y la clasificación de los mercados también en términos económicos. Bueno, entonces vamos a ver acá este videíto para entender. Lo que compramos o intercambiamos son bienes y servicios producidos en las distintas actividades económicas. Estos se producen. Entonces, bienes y servicios. Bienes y servicios. Todo lo que compramos o intercambiamos son bienes y servicios producidos en las distintas actividades económicas. Entonces ustedes me dirán, ¿en qué está plasmado la riqueza? ¿Cuál? Vamos a hacer esa pregunta. Porque uno ¿En dice, bienes, profe? efectivamente, en los bienes o lo que llamamos nosotros los activos. Los activos, ¿cierto? Los bienes y ahora los servicios también. El que tenga capacidad de crear servicios y obtener ingresos por esos servicios, pues tiene la capacidad de tener riqueza. Obviamente, serían los famosos bienes tangibles e intangibles, lo que uno normalmente mira en mayor proporción, qué tipos de activos son los que, digamos, uno más ve representado su riqueza, digámoslo así. ¿Cuál sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo así, profe? ¿En qué tipo de activos? Hay activos fijos, activos tangibles, intangibles. Dentro de los tangibles están los activos ¿La fijos. renta? ¿En Sí. los activos fijos? ¿Cuáles son los activos fijos? Digamos una casa. Exacto, entonces serían los bienes muebles e inmuebles, ¿cierto? Acuérdense esa clasificación que hay por ahí en contabilidad. Y entonces uno normalmente, por eso su famoso amigo Kiyosaki, lo que habla es de eso, ¿no? El real estate. O sea, habla es de los bienes inmuebles, que uno puede hacer riquezas a través de eso, y él ha hecho riquezas supuestamente a través, o la esposa, y él y la esposa a través del real estate. Él también ha hecho trading, pero no le come mucho a ese tema, según tengo entendido. Ha hecho Forex también, y digamos que, pero él sigue en los temas tangibles, es decir, él dice que la riqueza realmente es en los bienes Inmuebles. inmuebles. O sea, todo lo que no sea, o sea, todo lo demás para él es gasto. O
Y uno lo que tiene que hacer y buscar siempre es que el dinero trabaje para uno. Esa es la teoría pues de Kiyosaki. Pero digamos que en general y en la economía, pues eso es cierto, porque es que en los billetes no está la plata. Pues obviamente es la representación del dinero, más sin embargo son las inversiones lo que hace realmente rico a la gente. Es decir, saber invertir y saber dónde tener las inversiones, el portafolio de inversiones, pues eso es lo que hace que haya riqueza o se pierda riqueza. También se puede destruir la riqueza. Entonces hay que entender muy bien esa parte. Entonces lo que les estoy preguntando no está en un billete, la riqueza realmente no estaría contemplada en un billete, aunque esa es la representación de la riqueza, pero la riqueza realmente está es en los bienes y en los servicios. Según Robert Kiyosaki, la riqueza se mide en tiempo y no en dinero. Entonces, ¿cuánto tiempo puede mantener usted su estilo de vida actual sin mover un solo dedo? Sin trabajar, sin hacer nada. Pero es Y por eso, mientras sus inversiones trabajan por usted. exacto. Porque lo que le da para mantenerle el estilo de vida a uno tiene que ser las rentas. Las rentas y las inversiones, las rentas de las inversiones que uno haya hecho, claro. Entonces, dependiendo de ese tipo, entonces es lo que llaman aquí los pensionados o muchas veces los rentistas, ¿no? Lo que llaman rentistas de capital. En Colombia así los llamamos. Entonces, el rentista de capital es aquel que tiene prestado su dinero o tiene inversiones en bienes inmuebles, en finca raíz, en esto, lo alquila y recibe renta. Entonces, esa renta, y hay mucha gente así viviendo de eso. Hay gente que tiene 100, 200, 300 apartamentos. Y no es mentira. O sea, hay gente Ese es mi sueño, profe. Y entonces, claro, por ejemplo, eso me acordó de un amigo de mi papá que pues, él toda la vida fue muy ahorrador y toda esa vaina, pero lo que hacía era comprar casas, comprar fincas, comprar vainas, y compraba. Y entonces mi papá el otro día le dijo, bueno, ¿y cómo van las cosas? Dijo, no, pues yo ya vivo solamente de este tema. Es más, iba a poner hasta una inmobiliaria, pero pues obviamente no es negocio tampoco tener la inmobiliaria, porque los hijos ahora están administrando pues todo ese tema y están administrando pues como 130 apartamentos y casas que tienen. Y obviamente lo que están es administrando la renta de esos bienes, ¿no? Entonces, eso le da unos ingresos, pues tranquilamente para vivir toda la familia y todo sin problema. Ahora los Pues, hijos son los que están administrando eso. Bueno, pero pues hay muchas otras formas también de hacer riqueza. Obviamente a través de los commodities, por ejemplo, a través de los bienes y servicios. O sea, las grandes empresas lo que hacen es vendernos a nosotros bienes y servicios. Entonces, acá, por ejemplo, hay gente pues que tiene muchos recursos a través de los commodities, vendiendo, por ejemplo, cemento, carbón, o sea, las cosas básicas que se requieren, los commodities principales, petróleo, obviamente. Entonces... Y usted vende carbón, profe. Pero todavía no tengo tanta plata como quisiera. Sí. Bueno, entonces, la riqueza está en esos commodities, en esos bienes y servicios, ¿listo? Estos se producen con el fin de suplir una necesidad o deseo y se comercializan en los mercados en donde sus precios son definidos por la oferta y la demanda. Clasificación de los bienes y servicios económicos. Los bienes y servicios son clasificados de acuerdo a su uso en la economía. Pueden ser bienes de consumo. Los bienes de consumo son productos finales que satisfacen directamente las necesidades de las personas. Algunos ejemplos son café,
motocicletas y zapatos. Bienes intermedios. Ahorita vamos a verlos, digamos, toda la clasificación, pero vamos viendo este video que nos da una clasificación macro. Entonces son bienes de consumo, bienes intermedios. Los bienes intermedios son materias primas transformados mediante procesos industriales en productos comerciales. Unos ejemplos son metales y maíz. Bienes de capital. Entonces, bienes de consumo, bienes intermedios, esos serían los famosos bienes intermedios de la producción. Y los famosos bienes intermedios de la producción a nivel inclusive de exportación en Colombia tienen unas exenciones importantes en IVA para las comercializadoras internacionales. Entonces es muy importante entender cuáles son los bienes intermedios de la producción. Porque esos bienes intermedios de la producción, en la medida en la que yo los utilice y sepa utilizar ese IVA, pues lo puedo cruzar y puedo tener exenciones e inclusive IVA a favor. Si utilizo los bienes y en la transformación del bien final que yo vaya a exportar, hago ese cruce. Entonces, eso se puede hacer, pero hay que entender cuáles son los bienes intermedios de la producción en mi cadena de valor, como empresa, como industria. ¿Sí? Eso es lo que hay que entender y sobre todo los contadores y los administradores de empresas tenemos que entender eso. Contador obviamente porque es que el contador es el que va a estar, y si es una empresa de exportación, vamos a suponer, pues esa es la principal forma, teniendo esas materias primas, a través de alguna conversión, a través de alguna transformación, puede ser inclusive una transformación, ya se puede volver bien intermedio. Y en esa cadena de valor, yo puedo descontar ese IVA que hay allí. ¿Sí? Ustedes, los que van a ser contadores, pues tienen que entender eso, tienen que saber cuáles son las exenciones tributarias y sabiendo cuáles tipos de bienes son. Entonces, si yo voy a exportar, en el caso, por ejemplo, del petróleo y del carbón, ese IVA es totalmente descontable porque utilizamos toda una serie de bienes intermedios de la producción para extraer ese carbón, para extraer ese petróleo, y eso tiene exención del IVA. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante porque es que eso es la plata del mundo. Estamos hablando de millones de dólares. Bueno. Bienes de capital son medios de producción de otros bienes o servicios. Algunos ejemplos son maquinarias. La famosa maquinaria amarilla, ¿no? Que así se clasifica aquí en Colombia. Y la maquinaria amarilla normalmente casi siempre se saca por leasing. Los famosos leasing son créditos de pago y los leasing tienen una serie también de exenciones importantes a nivel de contable. Es decir, todo lo que yo pago en una cuota de leasing, por ejemplo, va al gasto. O sea, que prácticamente puedo descontar eso de impuestos. Entonces, ese tipo de manejo contable, los leasing, también es importante que lo sepan, lo vayan aprendiendo, vayan entendiendo que es importante. Pero eso es para bienes de capital, bienes de capital. Es decir, bienes que sirven para hacer bienes de consumo o bienes intermedios. Entonces, esta maquinaria, las maquinarias, las herramientas, ¿cierto? Las máquinas de las fábricas, esas mega máquinas que se compran, un robot, por ejemplo, un brazo robotizado debe tener y es un bien de capital. O sea, el brazo robotizado que compran o que van a comprar ustedes para sus empresas o para las empresas en las que vayan a trabajar, porque ahora eso es lo que se va a ver ahora, todas
todas las fábricas inteligentes, eso se llaman fábricas inteligentes. Entonces, todas las fábricas se van a llenar de brazos robotizados o de robots, ¿cierto? Produciendo y haciendo, empacando y deshaciendo, robots que mueven una cosa para el otro lado. Sobre todo lo que estamos viendo ayer, todas las labores rutinarias van a ser procesadas ¿para qué? Para que el hombre, bueno, y esa es la visión de Francia. Yo lo estoy mirando y la puse, esa visión de Francia que es muy del lado del ser humano. El francés siempre tiene esa connotación, más que el americano. El americano es más por el lado de la economía y de la máquina, ¿no? Entonces, en cambio, estos tienen como esa visión más, no socialista, sino humanista, ¿cierto? Aunque también tienen gobiernos, digamos, de la ola socialista, pero trabajan más sobre ese tema y de hecho, uno de los grandes economistas que tiene una tendencia socialista, pero que realmente sí ha hecho, digamos, Funciona. sí, pero que digamos que inclusive pues ha abierto un poquito los ojos al mundo, ¿cierto? Es este economista que hizo El Nuevo Capital, ¿no? ¿Sí, se lo han oído? Piketty, Tomás Piketty. Y entonces él hizo un libro controversial y él lo que más habla precisamente que sobre el sistema capitalista como tal es que ha creado demasiada desigualdad. Pero pues eso tampoco es una gran revelación, eso lo vemos todos los días. Pero obviamente él da toda una serie de explicaciones sobre, y él fue el de los promotores con Bill Gates precisamente de crear impuestos a los robots para que se paguen a las personas el trabajo que por el cual fueron reemplazados por estos robots. Entonces, eso sería digamos, la compensación que ellos están mirando pues a futuro. Pero pues hay otra serie de cosas. Lo que están planteando realmente es adaptarse a las nuevas, que es lo que siempre ha hecho el ser humano. Adaptarse a los nuevos trabajos, crear nuevas, innovar. Entonces, utilizar estos brazos robóticos, utilizar estas nuevas tecnologías para crear otra serie de cosas. Entonces, yo he visto, por ejemplo, aquí colombianos que están trayendo las impresoras 3D, ¿cierto? Para empezar a hacer cosas industriales. Inclusive ya en Europa han creado, y en Estados Unidos también, con impresoras 3D, han hecho inclusive casas. Están haciendo casas con impresoras 3D. Utilizando obviamente una impresora 3D de alta escala, pero con cemento. Entonces, pues, obvio, están haciendo hasta casas. Y lo que uno ve con las impresoras normales, pues están haciendo sillas por partes, entonces van haciendo cada una de las piezas y se ensamblan como si fuera un Tetris o ¿cómo se llamaría eso? Sí, eso es como lo mismo de las prefabricadas, ¿no? Las prefabricadas, entonces se van haciendo las piezas y después se empajan, ¿cierto? IKEA, que es una de las grandes empresas de Europa dedicada a hacer este tipo de muebles y sobre todo de muebles muy prácticos y muy rápidos y muy baratos también, que tienen mucha fama pues en Europa y en Estados Unidos también. Aquí no ha llegado IKEA, tal vez ha llegado una especie parecido, pero no sé si tiene algunos modelos de IKEA, que es To Go, ¿no? El Tugo, que tiene cierto tipo de sillas y bueno, entonces y de mesas y en esta época pues que a todos nos tocó también comprar para la casa, me imagino sillas ergonómicas con todo el cuento, también escritorios. Bueno, yo siempre he tenido mi escritorio y mi lugar de trabajo desde muchos años atrás.
pues porque yo me independicé ya hace muchos años. Entonces yo monté mi propia oficina en la casa. Ya llevo como 20 años con oficina en la casa. Entonces, pues sí, yo ya tenía mi silla y mis cosas, pero aquí me tocó comprarle a mis hijas. Nos tocó comprarle a las hijas, y sé que muchas personas, obviamente, como no tenían, todo tocó trasladarlo a la casa, pues aquí le compramos a mi señora también, es silla y escritorio, obviamente, para que pudiera trabajar, porque es que eso genera, obviamente, una organización mental también. Bueno, entonces sigamos. Herramientas y computadoras. Computadoras también tocó comprar. Los bienes también se clasifican de acuerdo al comportamiento de su demanda ante cambios en los precios y la renta de las personas. Bienes normales. Ante cambios en la demanda, entonces son bienes normales. La demanda de los bienes normales disminuye cuando se incrementa su precio y aumenta cuando es mayor la renta de las personas. Algunos ejemplos son alimentos, prendas de vestir y juguetes. Bienes inferiores. Los bienes inferiores, los bienes normales y bienes inferiores. Contrario a los bienes normales. La demanda de los bienes inferiores disminuye cuando aumenta. La demanda de los bienes inferiores disminuye cuando aumenta los ingresos. La renta de los individuos. O la renta de los individuos. Algunos ejemplos son el transporte público. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando aumenta mis ingresos, pues lo que yo normalmente hago es comprarme un carro o un vehículo, pues, o una motocicleta. En caso colombiano, muchos compraron fue motocicleta, en vez de andar en Transmilenio, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque supuestamente aumentaron mis ingresos, y entonces tengo ya la capacidad, digamos, de tener un vehículo de transporte propio. ¿Ok? Y alimentos baratos. Entonces, los alimentos baratos, uy, ahí se ve como feo eso, ¿no? Sí, se ve como cochino. Pero ojo, que lo que les estoy diciendo es cierto. O sea, yo no estoy en contra de los vendedores informales, pero desafortunadamente allí es donde más bacterias y virus y toda esa vaina uno puede coger, porque desafortunadamente. ¿Profes son como ranas? Eso parece, ¿cierto? Qué miedito. No, o son pollos desabridos. Pollos flacos. Son palomas. O son palomas, Gas. sí es posible, pero bueno, terrible. Lo que pasa es que los vendedores ambulantes que venden pinchos y que venden todas esas vainas, pues, inclusive frutas, o sea, yo no estoy en contra de ellos, sino lo que digo La es, frutica sí me gusta. pero el problema es la higiene. Y ahora con todo este tema del virus y con todo este tema, digamos, pues, de las enfermedades, o sea, increíble, pero eso se está viendo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pues yo ya no estoy comprando, sinceramente, y no porque no quiera apoyar a los vendedores ambulantes. Yo antes iba y compraba hasta empanadas, y por allá toda esa vaina en la universidad, allá enfrente del señor ese de las empanadas, también le compraba empanadas. En este momento no estoy comprando, pero ni agua en la calle la cosa no se sabe de dónde viene. ¿Sí vieron el último meme de una señora que vendía tapabocas y limpiándose los mocos con los tapabocas? Ay, sí, empacándolos en. Ay, qué asco. O sea, y de verdad que es que la gente no entiende. Entonces yo en la calle no vuelvo a comprar nada, así me lo regale, ni regalado. Pero si le da uno cosa, profe, en un restaurante normal, porque uno no sabe quién es el cocinero, si se lava las manos y todo. No se sabe. Imagínese en la calle, pues peor.
Pues ahorita en tiempos de pandemia. Yo antes sí compraba mi frutica, mi Sí, empanadita. yo también, por eso te digo, yo también, antes yo compraba, y en la calle compraba de todo, es que yo compraba empanadas, jugos, y jugo de naranja ese de allá la señora de allá de la universidad, también yo le compraba jugo de naranja. Eso Pero lo no, lleva a coger defensas, profe. Por eso no nos hemos Por contagiado. eso no se ha enfermado, ¿sí ves? Porque bueno, esa después puede de ser, comprar todo eso, esa puede ser una, claro, está bien, Jessica, bien, buen punto, buen punto. Pero, pero no, mejor no me arriesgo más. Bueno, entonces sigamos mirando. Mire, claro que esto sí debe ser en algún lado parecido a Colombia, porque tiene hasta ladrillos acá. No, esto se puede en China. No, eso por allá en China y en Asia, eso Sí. venden unas China. cosas así horribles. Sí. Los bienes también se clasifican de acuerdo a la relación que tienen entre sí en los mercados. Por ejemplo, bienes sustitutos. Relación que tienen entre sí en los mercados. Entonces vienen sustitutos. Los bienes sustitutos compiten entre sí, es decir, Compiten entre sí. cumplen la misma función. Entonces, normalmente, yo diría que un bien sustituto a lo colombiano, digámoslo así, el pan y la arepa, ¿cierto? Sería como en Colombia, esos dos competirían. O sea, uno puede reemplazar el pan por la arepa. Claro que, vaya y dígale, ustedes son paisa. Es todo lo contrario, ellos si no tienen la arepa, la reemplazarían o les tocaría reemplazarlo por el pan. Pero un cachaco, el pan es la entrada, ¿no? Por lo que al comprar uno se deja de consumir otro. Esto causa que al subir el precio de un bien, la demanda del bien sustituto se incremente. Algunos ejemplos de bienes sustitutos son carne roja y pollo. Entonces ahí están como las carnes en general, ¿no? Si sube mucho, vamos a suponer que sube mucho la carne de res, por alguna razón. Bueno, casos hay como, por ejemplo, la tosferina y este tipo de cosas, entonces eso puede generar tanto un rechazo a la carne de res por la posible contagio, ¿cierto? O que suba la carne de res porque pues tiene muchos más controles y obviamente pues la carne, digamos, si tiene esos controles y se está desechando por otra serie de situaciones, pues obviamente hay menos oferta de ese y la tendencia es que la poca carne que haya pues tenga un mayor valor. Normalmente se reemplaza con el pollo. El colombiano reemplaza normalmente la proteína de res cuando tiene la posibilidad, la reemplaza sobre todo por el pollo, ¿cierto? Hay algunos que lo reemplazan por embutidos, pero los embutidos a veces son un poco más costosos inclusive que la misma proteína por peso, digamos, por peso, por kilogramo. Y taxímetro. Taxi y metro, bueno, en el caso de Medellín, pero después el taxi aquí, el Transmilenio. Caso contrario, los bienes también pueden ser Ese podría complementarios. ser taxi Uber. Bueno, taxi, Uber, sí, claro, esos también serían complementarios, claro. Pues de hecho, ese es el éxito de Uber, ¿no? Que entró en un mercado en el que eran solo reyes los taxistas, realmente sí estaban, y sobre todo en Colombia, me dicen que en México también, pues que en varios sitios donde ha sido muy exitoso el Uber, era por el tipo de cultura, digamos, la cultura del taxista colombiano siempre era para dónde va, y si yo voy para allá bien lo llevo y si no, no. O tenían también el taxímetro adulterado, eso es una de las malas mañas que tienen, o tenían, creo, muchos taxistas, y entonces una carrera que salía en 5,000 pesos, vamos a suponer larga, valía 5,000 pesos, con el taxímetro pues terminaba en 8,000, con el taxímetro adulterado, con el muñequito que llaman, ¿no? Entonces, sí, Y desafortunadamente. el otro también podría ser Bit, Uber contra Bit.
Sí, Porque Bit es más barato. Bit es más barato y está como con más fuerza en el mercado en este momento, tal vez porque no fue tan perseguido como el Uber en su momento, ¿no? Y Uber entró y salió del mercado, entonces eso genera también una distorsión en el mercado y una problemática pues para cuando volvieron. Obviamente temas de afiliación, temas de cobertura en el mercado, de afianzamiento o de confianza de nuevo en el mercado, porque la gente que estaba acostumbrada a Uber y cuando ya no tuvo, pues tiene que buscar alternativas, ¿cierto? Entre sí. Bienes complementarios. Entonces, bienes complementarios es lo otro. Entonces, bienes sustitutos y bienes complementarios. Los bienes complementarios son usados en conjunto con otros bienes, complementándose entre sí. Esto causa que al subir el precio de un bien, la demanda del bien complementario se vea afectada y disminuya. Algunos ejemplos de bienes complementarios son vehículos y gasolina. Eso sí es clásico, pues porque sin la gasolina o el diésel para los camiones, pues no anda el carro, eso sí. Y obviamente hay una tendencia, y eso pasa. Hay mucha gente que si la gasolina sube mucho, pues lo que hace es dejar el carro en la calle, en la casa, en el parqueadero, perdón, y se va a coger transporte público, porque pues, la gasolina, si la gasolina es muy costosa, pues también genera sobrecostos y eso hace que se sustituya, ¿cierto? Bueno, siendo bien complementario, cambie a un bien sustituto, ¿cierto? Por el exceso de precio en la gasolina. Consolas y videojuegos. Consolas y videojuegos, pues claro, si no. Por último, los bienes y servicios se clasifican de acuerdo a su naturaleza pública o privada. Entonces, de acuerdo a su naturaleza, o sea, ya sea pública o privada. Bienes públicos puros. El consumo de bienes públicos puros no es rival. Es decir, el consumo de una persona del bien no perjudica el consumo que le dan otros. También son no excluyentes, por lo que su consumo no se puede impedir. Ejemplos de bienes y servicios públicos puros son la televisión abierta, O sea, la famosa TDT, los ejércitos el Ejército Nacional, la policía. y los fuegos artificiales. Bienes públicos comunes. Ah, bueno, y en ese tema de los fuegos artificiales es porque, pues si Es son, prohibido. sí, es prohibido, pero si hay espectáculos, digamos, de esos fuegos pirotécnicos, pues todo el mundo los ve, ¿cierto? Entonces, ¿quién le va a prohibir verlo? Sí, son... Profe, pero Los el bienes anterior era públicos. bienes públicos, ¿qué? Este es comunes y el pasado era públicos. puros. 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 Gracias. Los comunes son un tipo de bien público cuyo consumo es no excluyente, Este consumo es no excluyente, el otro sí es excluyente. pero a diferencia de los bienes públicos puros, su consumo es rival por lo que su uso excesivo afecta la disponibilidad del bien. Algunos ejemplos de bienes y servicios públicos comunes son las piscinas Las piscinas públicas, públicas, que obviamente, bueno, en Colombia sí tenemos piscinas públicas, no es tan común, pero sí hay algunas piscinas públicas. ¿Dónde, profe? Aquí en el parque, en el Salitre, hay una piscina pública. Pero ni tan públicas. Sí, esa tú puedes ir y meterte. Bueno, ahorita nadie se puede meter en piscinas pues, por el tema de la pandemia, pero sí, de la que me acuerdo en Bogotá es esa. De resto, bueno, las Sí, de creo que la en Servita. 63 y la 63 también. Así, en Servita hay una también, Creo. en el parque ese, ¿cuál es? ¿El Milenio?
Hay un parque allá que también tiene piscina. Y en el Tunal creo que también hay una con piscina. Pero Servitasa en Usaquén, profe. Ah, ok. Ese sí, ese parque sí es como por allá, en otro lado. Hay El otro- Milenio, ¿no? El Milenio es en otro lado, sí. Bueno. Entonces, bueno, dicen que las piscinas públicas, pero pues es muy usual en Estados Unidos y en Europa. Hay mucha piscina pública, aquí no tanto. El agua. Obviamente el agua, pues el agua es pública, pero pues el agua potable, ¿no? La de los... Y los parques públicos. Y los parques, eso sí, la alcaldía de Bogotá, y eso sí hay que reconocérselo a quien debe reconocérsele las cosas, el que más ha hecho en ese tema de servicios públicos comunes compartidos, caso ciclovía, pues eso sí lo hizo Peñalosa. Lo de los últimos parques, y sobre todo el tema de los parques, digamos, lo que ha hecho en todos los parques, en la mayoría de los parques, y eso lo contrató también Peñalosa en su pasada alcaldía, fue todo el tema de deportes y recreación, sobre todo los columpios y todas las cosas para los niños. Eso ustedes ven en todos los parques hay de eso. También para hacer ejercicio, hay toda una serie de cosas, tanto para los, digamos, el ejercicio normal, como hacer pesas y ese tipo de cosas, como los aeróbicos que hay en la mayoría de los parques. Eso también lo hizo Peñalosa. Entonces, ese tipo de cosas, pues sí son inversión pública y se ve, digamos, afortunadamente. También reformó muchas canchas, las famosas canchas, y también puso los famosos pads verdes con reciclaje de llanta. Precisamente, si ven esos tapetes como verdes en muchos sitios, en muchos lugares, de muchos parques, ¿cierto? Eso que parece un caucho verde o, bueno, de colores también, eso es con llantas recicladas. Entonces, ha hecho una serie de cosas importantes en ese tema y sobre todo, pues, para la ciudadanía bogotana, ¿no? Entonces, creo que eso sí hay que abonársele. Hay cosas que ha hecho bien. Bienes club. Ajá, bienes club. El consumo de los bienes club es excluible. O sea, totalmente excluible. Son los famosos clubes. Es decir, es posible evitar que otros lo consuman. Pero su consumo es no rival, por lo que su consumo adicional no afecta la disponibilidad del bien. Algunos ejemplos de bienes club son los campos de golf, los cines, Los cines. Pues obviamente el que tenga acceso a los cines, pues porque paga una tarifa. Y lo mismo los clubes, ¿no? Pagan unas tarifas. y los estadios. Y los famosos estadios, eso también son... Pero yo creo que en esas piscinas públicas deberían ir en bienes club, porque aunque sean públicas, creo que la gente tiene que pagar. Pero son muy baratas las... O sea, el del salitre, esa vaina creo que vale como 10.000 pesos. O sea, no es que es una vaina muy barata. Y el cine también cuesta Pero, lo mismo, ¿por como persona? 12.000. Sí, por persona. Bueno, por eso, pero sí también. Finalmente, están los bienes privados. Y ahí vienen los bienes privados, o bienes públicos y bienes privados. Los bienes privados son opuestos a los bienes públicos. Se puede excluir a otros de su consumo. Y una vez consumidos no pueden ser usados por otros. Algunos ejemplos de bienes privados son gaseosas, automóviles y celulares. Para más información. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver acá esta clasificación. En este está en la misma 11. Profe, qué pena, ¿los bienes privados cuáles eran? Los opuestos a los bienes públicos, obviamente, y que tienen su uso particular. Pues se consumen como una gaseosa, pues, ¿cierto? Mamá,
¿Cuáles eran los 3 ejemplos? Gaseosa y qué más era. ¿Quién me ayuda? Jessica Galvis. ¿Cuáles eran los ejemplos? Señor. ¿Cuáles eran los ejemplos de bienes públicos, de privados? Ay, profe, la verdad se me olvidó. Bueno, veámoslo aquí. Aquí, Profe, son los celulares y los carros. celulares y carros, sí. Como ejemplos, ¿no? Gracias. Bueno, entonces acá tenemos... los tipos de bienes. Es que ya aquí acababa de abrir este, pero bueno, no sé qué pasó. Listo. Entonces, este cuadrito, quiero que lo bajen y hagamos una tareita para pasado mañana. Quiero que hagan un mapa con este tema. O si quieren un mapa conceptual o si quieren un mapa mental, para que entiendan bien estos tipos de bienes. A nivel económico, pues porque podemos clasificarlos de muchas fórmulas. Pero entonces, bueno, ¿cómo se clasifican según la economía? Aquí está. Tipos de bienes. Grado de escasez se pueden clasificar en bienes libres o bienes económicos, según su funcionalidad en bienes de consumo, bienes de inversión. Fíjense que en el video se clasificó en bienes de consumo, en bienes intermedios de la producción y en bienes de capital o bienes de inversión. Así se clasificaron, ¿cierto? Acuérdense. Entonces, funcionalidad. O según su grado de transformación. Entonces ahí incorporaron y los pusieron diferentes. Pusieron bienes intermedios y bienes finales, según su grado de transformación. Según su facilidad de acceso, es la última clasificación que vimos en el video. Bienes públicos, bienes privados y bienes de propiedad privada. Según la renta. Entonces, bienes normales y bienes inferiores. Eso también lo vimos en el video. Pero hay una subclasificación, obviamente, de los famosos bienes normales que también los nombraron, pero no los especificaron en bienes superiores y bienes de primera necesidad. Sí estaba esta clasificación según la renta. Entonces, en la medida en la que la renta sube, la demanda de los bienes normales, ¿cierto? Podría aumentar. En cambio, en la medida en la que la renta sube, la demanda de los bienes inferiores automáticamente baja. ¿Cierto? Entonces, cuando entran los famosos bienes de lujo, ¿cierto? En ese orden de ideas, porque si aumentan mis ingresos, yo voy a cambiar. Y un ejemplo clásico es que si aumenta mucho mis ingresos, pues voy a cambiar inclusive hasta mi estilo de vida, ¿no? Si aumentan mis ingresos, pues entonces yo voy a tener autos de lujo, voy a tener casas de lujo, etcétera. Bueno, e inclusive comida de lujo. Entonces, estoy acostumbrado a comer McDonald's y es pues porque mis ingresos no dan, vamos a suponer, ¿no? Y mis ingresos son normales y estoy acostumbrado a comer eso, pues no, después ya puedo ir a restaurantes, ya te podría ir a otros sitios porque tengo mejores ingresos, donde haya mejor comida y cambiar mi estilo de vida inclusive. Entonces, por eso, muy importante el famoso tema de los bienes inferiores. Profesor, ¿en qué sesión está? Que no lo veo. En la de hoy, 11. Ah, ya vi, 11. En la 11. Entonces, tipos de bienes son esta clasificación. Entonces, y está el desarrollo de cada uno de ellos. Bienes según su grado de escasez, en bienes libres y bienes económicos. Está la explicación, está en los ejemplos. Pues bienes libres, dice, son de ilimitado acceso, de ahí su nombre. Esto significa que es de acceso, es libre y todo el mundo puede acceder a él. Un ejemplo del bien libre es el oxígeno, el aire, la arena de las playas. Aunque si uno ya ve, hay playas privadas, ¿no? Entonces ya ahí puede cambiar el famoso tema de bienes libres, ¿no? Pero bueno, digamos son bienes libres el acceso a la playa. Bienes económicos son bienes a los que no todo el mundo puede acceder, dadas sus características, por ejemplo, el petróleo.
según su funcionalidad, en bienes de intermedios, aquí dice bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de inversión o bienes de capital, ¿no? Son los mismos bienes de capital. Bienes de consumo hacen referencia a los bienes que utilizamos día a día, por ejemplo, una moto, un restaurante, una casa. Bienes de inversión o bienes de capital son conocidos como bienes de capital, bienes de equipo o bienes de producción. Son aquellos que sirven para obtener un beneficio posterior de ellos. Por ejemplo, si nos compramos un ordenador porque es para nuestro trabajo a largo plazo, o unos fondos a plazo en el banco. Entonces, esos son bienes de inversión o de capital. O sea, cuando yo coloco un CDT, también eso es un bien de inversión, ¿cierto? Cuando yo pongo una plata en la cuenta de ahorros, es un bien de inversión, en ese orden de ideas, porque es un recurso, un dinero que estoy poniendo a rentar algo de capital. Obviamente, eso sí se los digo, las tasas de interés ahorita, de CDTs, de todo ese tipo de bienes, o sea, de títulos, valores, pues está muy, muy baja, no paga. Lo que hay que hacer en este momento es buscar inversión, ya sea a través de crear una nueva empresa, por ejemplo, crear algún nuevo producto, hacer empresa, por un lado, o hacer unas inversiones que ya tienen un poco más de riesgo, pero también puede generar más rentabilidad. Entonces, hay muchos modelos en ese orden de ideas. Comprar acciones, pero obviamente a través de alguien conocido que ayude y que, claro que si uno tiene cierto tipo de liquidez. Entonces, por ejemplo, si uno tiene más o menos entre 20 y 30 millones, pues puede comprar algunas acciones. Pero si tiene menos de eso, pues tiene que buscar otra serie de inversiones, ¿no? Ojo con esas inversiones que le producen mega rentabilidades, porque eso, como dice el boyacense, eso tan bueno no dan tanto. Eso tan bueno no dan tanto. Eso normalmente se convierten en pirámides, eso normalmente se convierten en estafas. Entonces, cuando le dan rentabilidades, si el mercado está dando el 4% anual, 4% anual, y a usted le están ofreciendo el 20% mensual, pues, o sea, eso es una disparidad muy grande. Es una estafa. Es una estafa. O sea, alguien está perdiendo por otro lado. Claro. A alguien lo están tumbando. Y lo más probable es que usted mete esa plática ahí y termina tumbado. En una pirámide o quién sabe en qué situación. Entonces, ojo con eso. Los bienes según su transformación, ahí está. Los bienes intermedios o materias primas también. Bueno, según su facilidad de acceso. Entonces, esta es la clasificación, digamos, en términos económicos. ¿Cierto? Aquí hay una clasificación importante que también nos da otra visión. Espérate a ver. Yo no sé si la bajé. Si no la bajé, pues entonces, si no está ahí, no hay problema. Porque había clasificado, yo hice una clasificación de bienes, pero bueno, no está. Está esta misma clasificación. Entonces, ¿la tarea cuál es? La tarea es hacer con este documento. Entonces, tarea, todos, por favor. ¿Para cuándo esta tarea? A ver. ¿Qué propone Gina? A ver, ¿qué dice? ¿Qué es, profe, el mapa mental? El mapa mental o mapa conceptual también lo pueden hacer en una hojita. Es lo que yo quiero, es que en una hojita se sintetice todo este tema de tipo de bienes con los ejemplos. Con sus ejemplos. Sobre todo, eso es muy importante. Hacer el mapa y de cada uno entender cuál es el ejemplo. ¿Cierto? Bueno, porque es que con base en los ejemplos entiende uno de qué está hablando. Y ahí faltarían unos que no están incorporados, que pueden estar dentro de cualquier clasificación, pero podríamos ponerlos
agreguen lo que están en este bienes y servicios. ¿Cuáles faltarían? Bienes sustitutos y complementarios. ¿Sí ven lo que acabamos de ver? Y falta complementarlo. Aquí no, creo que aquí no está ni bienes sustitutos ni complementarios. Entonces, pero los bienes sustitutos y complementarios, digamos, podrían estar en cualquiera de estos dependiendo, es decir, una macro clasificación, digámoslo así. Dependiendo si son libres, si son económicos, si son, ¿cierto? Entonces, pero podríamos ponerlo acá como otra subclasificación para su mapa. Bienes sustitutos y bienes complementarios. ¿Sí ve que no están acá? Se llaman relación de bienes entre sí. La relación de los bienes. De acuerdo a su relación, ¿no? Según su relación o complementación. O sustitución, ¿no? Bueno, según su relación entre bienes. Ok. Entonces ya está esta tareita, eso es clave. Bueno, ahora miremos. Nos vamos a adelantar un poquito. A ver si Profe, alcanzamos. pero ¿para cuándo es al fin? Bueno, ¿para cuándo quieren, Jessica? Dígame. Para el lunes. ¡Ay! Todo eso, Jessica, no, si estamos a martes. Bueno, para el viernes. Bueno, para el viernes sí les creo, listo. Para el viernes, pero no me fallen el viernes. Voy a dejar abierta en la plataforma el viernes para esa tarea, ¿listo? Listo, profe. Bueno, háganlo, que eso es chévere y así van entendiendo con los ejemplos. Háganlo, pongan cada uno con los ejemplos. ¿Sí? Y de pronto hacen un juego en el que ustedes dicen, bueno, por decir algún bien, dicen, por ejemplo, el bien, van a hablar, por ejemplo, de las, a ver, un bien interesante sería, por ejemplo, el salmón como comida. Entonces, pueden empezar a comparar y a decir, bueno, ¿sería un bien qué? ¿Sustituto? ¿O es un bien inferior? ¿O es a la vez un bien inferior y bien sustituto? ¿Cierto? De los dos. Exacto. Entonces, pero ese tipo de cosas son las que uno tiene que ir mirando de acuerdo a cada uno de los bienes que hay en el mercado. Otro bien interesante actual, por ejemplo, bueno, que ya son bienes de lujo como tal, pero, y que lo utilizan ahora mucho, que son los dientes de oro. Bueno, lo utilizaba aquí nuestro amigo Diomedes, ¿cierto? Pero entonces el diente de oro, ¿qué es? Acuérdense que antes no existía calza si no era de oro. Antes, pero ahora, ¿por qué se utiliza un diente de oro? O un diente con diamante. ¿Qué es eso? Es una excentricidad, claro. Pero ¿qué tipo de bien es ese? A ver. Ese tipo de cosas hay que analizar. Intermedio. O el agua. Pero, por ejemplo, el agua H2O, ¿qué tipo de bien es? Si es tan solo un bien común o si el agua ya tiene un valor agregado allí, entonces se convierte en ¿qué? En un bien. No todo el mundo puede comprar H2O. ¿En un bien de consumo sería o qué? Es un bien de consumo, sí, porque pues es accesible a todo el mundo. Pero por ejemplo, una Perrier, por ejemplo, un agua Perrier. ¿Saben? ¿Sí saben de esa agua Perrier? Es una agua francesa. Agua Perrier. Agua Perrier. Es un agua para perrear, profe. Para perrear, no. Es un agua francesa de manantiales de Europa y entonces es bien costosa una botellita. O sea, cuando uno va a un restaurante fino, entonces el cachezudo pues pide una Perrier. Y la Perrier pues vale su plática. Y es agua, pues agua manantial.
Entonces, ese tipo de cosas, analizar los bienes en qué parte estarían, cuáles serían ese tipo de bienes. Bueno. Listo. Ok, entonces, miremos clasificación de los mercados rápidamente, porque nos estamos adelantando, pero para poder ver bien la otra. El video de la cuarta revolución. Eso lo vamos a ver mañana. Además, son el principal elemento o componente económico estudiado por los economistas. En esto se estudian las fallas de mercados internacionales. Entonces, devolvámosla acá un ¿Qué poquito. es el mercado y los tipos de mercado en economía? ¿Qué es el mercado y los tipos de mercado en economía? Ok. En las ciencias económicas, el mercado es definido como uno de los diversos sistemas, instituciones, procedimientos, relaciones sociales y intereses. Entonces, el mercado es definido como uno de los diversos sistemas, instituciones, procedimientos, relaciones sociales e infraestructuras. Acuérdense que en microeconomía uno habla de 3 grandes bloques, eso lo vimos en la primera clase. El bloque, la teoría en microeconomía. Uno habla del bloque inicial, que es el famoso la teoría del consumidor. La teoría de la demanda, de la oferta, pero la teoría del consumidor como tal. ¿Cierto? Entonces, allí habla de toda una serie de las curvas de oferta y demanda, habla inclusive de la utilidad, de las curvas de indiferencia, o sea que es indiferente comprar X o Y producto para el consumidor, dependiendo del tipo de mercado. Entonces, por eso hay que ver la clasificación de los mercados. Y ve uno el otro grande bloque, que es la teoría del productor, ¿cierto? La teoría de todo el tema de los costos, o sea, todos los costos variables, los costos totales, ¿cierto? Cómo están los costos marginales, toda la teoría de costos. Por eso el análisis de costos en cualquier operación de producción, en cualquier empresa es muy, muy importante porque uno lo que tiene que optimizar son los costos en una empresa. Siempre hay que buscar optimizar costos, mejorar los costos, hacer ahorros, certificarse ISOs para mejorar los procesos de producción, mejorar los procesos logísticos en la compañía. Para eso hay que certificarse. Por eso lo que yo les digo por ahí del ISO y todo eso, ahorita lo vamos a ver en crecimiento empresarial. Eso es clave. Entender que tengo que estandarizar mis procesos para tener un mejoramiento continuo en mi organización. En toda organización se puede. Yo certifiqué, por ejemplo, a la última, yo empecé certificando, porque yo soy de auditor ISO 9000 y en auditor de calidad de Bureau Veritas. Y yo me certifiqué por allá en el año 2000. Y lo que hice, la primera certificación de lo que yo hice fue certificar la fiduciaria de la previsora, pues como dirigente, yo fui parte del auditor interno para la certificación de calidad de los ingresos en fiduciaria de la previsora. Después certifiqué una compañía de unos amigos míos que eran importadores de productos militares. Después hice la certificación con otros amigos de una compañía, esa era una compañía de sistemas, de ingeniería de sistemas. Bueno, así, la última que estuvimos apoyando en esa gestión fue en el año 2015, hace poquito, que estaba yo de director de Fedispetrol Colombia, que es una federación de distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo, es decir, de gasolineras. Yo estaba de director ejecutivo allí e hice todo el proceso de certificación de una federación en Colombia, que no se había hecho
o casi ninguna federación, creo que solamente la Federación de Cafeteros y la Federación de Ganaderos, FEDEGAN, tienen certificaciones. Esta fue la primera que se logró certificar en sus procesos. Entonces, las certificaciones de ISO son muy importantes, ¿cierto? Porque estandarizan los procesos, mejoran los procesos, ahorran tiempos logísticos, tiempos en los procesos, mejora los procesos, elimina procesos que no sirven, ¿cierto? O sea, maximiza las operaciones y los tiempos en las operaciones se minimizan y entonces genera, pues obviamente, unas rentabilidades, genera unas utilidades, genera unos beneficios a la organización y esos beneficios en la organización se traducen obviamente en mayores ingresos normalmente, en mejor calidad del servicio al cliente. O sea, todo va en función ahora también del servicio al cliente. Entonces, todo esto fue en función del servicio a los usuarios de la federación, que obviamente eran los afiliados. Entonces, todo iba en función de mejorar nuestros procesos con los clientes. Entonces, eso fue lo que se hizo. Pero eso es tan importante porque uno tiene que ver en qué mercado está, entender cuál es su mercado como empresa y a ese mercado apuntarle, porque es que en el mercado están precisamente tanto oferentes como demandantes. Ahí está la competencia, ahí están nuestros clientes, ahí están nuestros proveedores, están nuestros distribuidores, está todo el mundo en el mercado. Entonces, si nosotros queremos participar de ese mercado, tenemos que entenderlo, ver cómo somos parte de ese mercado, cómo participamos y cómo somos o absorbemos parte de ese mercado. Entonces, cuando uno entra a una compañía, pues tiene que entender cómo es ese mercado, cómo funciona. Si ese mercado hay gente, hay oligopolios, si hay monopolios, si hay monopsonios, si ese mercado es un mercado, digamos, de competencia perfecta o imperfecta. Si es un mercado al que podemos acceder a entrar rápidamente y salir rápidamente. Entonces, tenemos que entender cuáles son los fallos de esos mercados, las capacidades de entrar y salir en los mercados, los niveles de entrar a esos mercados. Entonces, ¿cómo entro? Voy a entrar vía digital, voy a entrar vía publicidad, marketing moderno. Philip Kotler, precisamente, que es el padre del marketing moderno. Entonces, él ha hecho toda una clasificación de los mercados. Ahorita la vamos a ver. Bueno, sigamos. Procedimientos, relaciones sociales e infraestructuras en las que los agentes económicos participan en el intercambio de bienes y servicios. En la que los agentes económicos, ya sabemos cuáles son los agentes económicos, participan en el intercambio de bienes y servicios. Ya sabemos cuáles son los bienes y servicios, ¿sí ven? El mercado establece los precios de los bienes y servicios de las economías. Eso es muy importante. El mercado, en economías de libre mercado, aunque los gobiernos obviamente hacen su función de ajuste, de regulación, ¿cierto? Establece los precios de los bienes y servicios de las economías, bienes y servicios de esas economías. Ahí podríamos llegar a decir que es la intervención o la regulación del Estado, más que otra cosa, que ayuda en los fallos del mercado a entrar y regular esos precios. Entonces, a veces aquí nosotros tenemos a la Superintendencia de Industria y Comercio que ayuda a ese tema de precios y de manejar los temas de precios en los mercados también, ¿cierto? En los mercados colombianos. Estaría también la DIAN como agente, digamos, tributario, pero sobre todo tributario de aduanas, también que genera
esos controles en los precios, sobre todo de los productos importados y de los productos también de exportación. Entonces, con los famosos aranceles, ¿cierto? Con las reformas tributarias, entonces, cuando se le pone IVA a un determinado producto, pues eso genera, ¿cierto? Una intervención del Estado. Cuando le está poniendo IVA a un producto, pues eso se llama intervención, regulación del Profe, ¿qué Estado. es aranceles? ¿Es un impuesto también? Los aranceles es un impuesto, claro, es el impuesto a las importaciones de productos pues del extranjero, ¿cierto? Entonces a las importaciones, productos que estamos trayendo de otras naciones que tienen unas tarifas, ¿cierto? Entonces tenemos unos aranceles que tienen unas clasificaciones también, o sea, unas clasificaciones si son mixtas o ad valorem, entonces tienen o tasas porcentuales dependiendo del tipo de producto. También a veces hay cuotas, se establecen cuotas dependiendo de la cantidad de producto que exista en el mercado y si se quiere regular. Entonces puede haber cuotas. Entonces, esos aranceles que son los impuestos a las importaciones, obviamente son impuestos, eso entra para el Estado, eso se paga en los formularios de importaciones y todo lo que... Por eso, ¿Eso cuando... cómo se hace, profe? Por ejemplo, digamos, voy a China, compro un container, lo mando para acá y cuando llega lo pago, ¿o eso cómo funciona? Claro, cuando llega acá, yo tengo que hacer todos los trámites de importación de ese container. Entonces, eso normalmente se hace a través de una compañía, la famosa CIA, que es una sociedad de intermediación aduanera que hace todos los procesos, le ayuda a uno en todos esos procesos, sobre todo porque si es un container, pues obviamente estamos hablando de más de $10,000. Cuando es menos de $10,000, tú puedes hacer la importación directamente como persona natural. Bueno, también lo puedes hacer como persona natural también el otro, pero digamos que es más fácil y es un proceso prácticamente muy sencillo. Haces el formulario, eso también se hace el formulario, ahora se hace por vía electrónica, llenas el formulario, haces todos los procesos, pides la factura del exterior para saber cuánto te van a cobrar y si esos productos que se van a traer tienen arancel o no tienen arancel. Entonces, si tienen arancel, pues te cobran. Si no tiene arancel, pues no te cobran. Entonces, ¿Cuáles no tienen arancel, profe? dependiendo, por ejemplo, los computadores, hasta $1,500, tú puedes importar computadores que no valgan más de $1,500 por ítem, se puede importar y no tiene arancel. Entonces, muchas personas pues buscan, digamos, esos targets, esos objetivos de importación y trae muchos equipos que valgan menos de 1,500 para poder tener esas exenciones, ¿sí? Entonces, depende. Hay muchas cosas que tienen exenciones, pero eso hay que ver precisamente las tablas de aranceles con cada uno de los países para poder saber qué tiene y qué no tiene arancel. También los TLCs, porque los TLCs con Estados Unidos, por ejemplo, bajaron todos los aranceles a 0. Entonces, hay que ver también ¿Eso quiere decir que si yo traigo a Estados Unidos no tengo que pagar aranceles? de muchas cosas no tienes que pagar, de la mayoría de las cosas no tienes que pagar aranceles. Entonces, ¿por Precisamente qué dicen por el que es tan TLC. caro importar? Pues porque estamos importando todavía con China y con China pues todavía hay muchas cosas que tienen arancel, es el mayor, le está quitando a Estados Unidos, pero hay algunas cosas que ahorita con la guerra comercial con Estados Unidos, de China con Estados Unidos le puso arancel a muchos productos y nos afectó a nosotros también. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que yo esté importando a Colombia, por eso te digo, por ejemplo, si yo importo vía Estados Unidos, si tiene menos de $1,500, pues no pago arancel por ese producto. Sí pago, obviamente, costos de almacenaje, costos de transporte, costos de todo lo demás. Y eso subirá un precio, pero no voy a pagar directamente por los $1,500 un porcentaje, un arancel ad Y valorem. los celulares, profe, hay que Los pagar de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, traer iPhones. traer iPhones
uno puede traer inclusive hasta 3 celulares sin pagar aranceles. Y lo puede traer en su maleta. Si trae más de 3 celulares en su maleta, ya tiene que pagar aranceles. Y lo paga. Y por eso es que a veces ustedes ven cuando uno llega al exterior, pues pasa uno por aduanas y uno tiene que dar una declaración de aduanas. Y entonces si le descubren, si uno, vamos a suponer que usted está de buenas y no pasa por la maquinita y la revisión, porque eso es selectivo. Entonces, no es optativo, ellos escogen de pronto a 5 personas y lo pasan por la máquina. Y en la máquina entonces hacen la revisión. Y si usted dice la verdad, pues no tiene problema. Pero si dijo la mentira, entonces le decomisan la mercancía. Ok, pero eso se puede traer sin necesidad de no ir, ¿no? Sí, claro, y a través de los couriers normalmente. Entonces tú puedes hacerlo a través de las plataformas actuales que hay, como por ejemplo Wish, como por ejemplo Amazon es la principal. Amazon. Y a través de Amazon pues tú puedes importar, pero entonces pagas un arancel dependiendo de los costos. Si vale, en ese caso creo que por el caso de los celulares, creo que los iPhone están pagando impuestos, pero hay un impuesto como de nacionalización. Es un impuesto de nacionalización que es un arancel, pero es más pequeño que el arancel como tal. Y pagas los impuestos de logística y transporte y los impuestos que haya, digamos, de los timbres, porque hay unas estampillas, si se trae por postal, por lo que era postal antes, que ahora es 724. Entonces, dependiendo por el lado que lo traigas, pues te cobran. Por ejemplo, si tú lo traes por los couriers tradicionales de DHL y DHL. Y estos, pues, si tiene arancel, te lo cobran ahí. O sea te Ahí dicen, mismo. ahí mismo, llega y te dicen, tiene que reclamar esto, llegó esta mercancía para usted, para reclamarlo hay que pagar tanta plata, se lo llevamos a su casa y usted nos paga eso, ¿sí o no? ¿Sí? Okay. Entonces, si usted dice, no, pero es que eso tenía exención de impuestos, supongamos, y eso no debía pagar impuestos, no debería pagar este impuesto, tal. Entonces, haga una reclamación entonces ante aduanas, no sé qué, y ya lo meten en otro proceso. Entonces, Es mejor ir y traerlo. no, sí, pero también lo puede traer, pero sabiendo qué está trayendo y si realmente el arancel, cuando usted mira el número eso se llama, sí, el número del arancel, la partida arancelaria se llama. La partida arancelaria, si sí está metido en el TLC con la exención tributaria, pues no tiene todo el derecho de reclamarlo. Si no está metido ahí y no se sabe bien cómo es, si es un producto nuevo, digamos, y no se sabe si tiene o no arancel y aquí le están cobrando arancel, pues usted presume que es de cierta partida arancelaria, entonces tiene que aclarar la partida arancelaria y tiene que pagar unos derechos para que le asignen partida arancelaria a la DIAN, tiene que pagarle esos impuestos para que quede como exención de impuestos o no a la partida Pero arancelaria. ese impuesto, ¿a quién va? ¿Al país al que uno le compra o a Colombia? A Colombia. La importación es para Colombia. Cuando yo pago partidas de exportación es para el país. Lo que pasa es que aquí nosotros pagamos por exportaciones grandes, se pagan primero se pagan unas regalías dependiendo del producto. Entonces, por ejemplo, si son minerales, si son petróleo, pues se pagan las famosas regalías al gobierno, que son unos impuestos por extraer esos bienes, esos recursos de la nación que le ha dado una concesión para extraerlos. O sea, hay todo un proceso para que usted pueda sacar esos recursos. Entonces, las empresas tienen que hacer una solicitud, ¿cierto?, de asignación del área para poder usted pagar. Entonces, eso es a través de para poder extraerlo y tiene que pagar los impuestos de extraer esos recursos.
Esos impuestos se llaman regalías. Entonces uno paga unas regalías. Pero como hay unos temas de exención tributaria para incentivar las exportaciones, pues lo que ustedes le están dando son unas posibilidades de cruzar IVAs, por ejemplo, lo que yo les estaba diciendo, cuando usted exporta. Cuando usted exporta, entonces usted puede decir, ah, bueno, entonces yo estoy pagando tales IVAs aquí en la nación y como allá hay tengo unos pagos de IVAs, los puedo cruzar y hago una exención. Antes había inclusive unos incentivos a las exportaciones allá, ¿cierto? Y eran una especie de bonos que le daban dependiendo de la exportación que estuviera haciendo, para descontarlo del impuesto de declaración de renta. Entonces, todos esos incentivos, ¿cierto? Son para aumentar las exportaciones y para mejorar las exportaciones del país. Pero bueno, esto es un tema, obviamente, de los mercados internacionales, y estamos hablando, obviamente, de esos precios, de esos bienes y servicios de esas economías. Cuando exportamos e importamos, tenemos que ver, sobre todo, es el tema de los precios internacionales para poder ser competitivos. ¿Ok? Precios internacionales para poder ser competitivos. Ok, entonces, pero obviamente hay que entender el mercado internacional tanto para importar como para exportar. O sea, hasta allá quería llegar, pero me fui muy largo. Pero bueno. Y servicios de las economías. Además, son el principal elemento o componente económico estudiado por los economistas. En estas se estudian las fallas de mercados internacionales, entorno macroeconómico, políticas públicas, regulaciones. Entonces, para los mercados hay que estudiar todo eso, las fallas de los mercados, cómo se mueven los mercados internacionales, los precios de los mercados internacionales, el entorno macroeconómico y, digamos, a nivel del país y a nivel del mundo o de los países donde estoy importando o exportando, las políticas públicas y las regulaciones también. Etcétera. ¿Cuáles son los tipos de mercados? Tipos de mercados según su importancia económica. Entonces, según su importancia económica. Mercado financiero o de capitales. Es una clasificación macro, ¿no? Ojo, es una clasificación macro. Mercado financiero de capitales. El término hace referencia a los mercados en donde se captan, se prestan y se toman los recursos financieros, lo que incluye a bancos y aseguradoras. Algunos ejemplos son la compra de seguros de vida, divisas, acciones, bonos del Estado. ¿Cierto? Aquí los famosos repos, aquí lo compran entre el Estado, y los repos se compran obviamente entre el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Su Secretaría de Hacienda como tal, compra estos famosos repos al Banco de la República y viceversa, dependiendo de las necesidades para, digamos, poderle dar liquidez a los mercados, al mercado financiero en Colombia. Entonces, por eso también, esto la compra de los seguros de vida, esto ya es entre personas naturales y las empresas que hacen estos, divisas, acciones, mercado bursátil, aquí acciones, y los bonos del Estado son los que yo les estoy diciendo. Profe, ¿esos bonos del Estado es cuando uno le presta plata al Estado? Es cuando uno compra esos bonos, por ejemplo, del Tesoro Nacional, que lo ha colocado, por ejemplo, en mercados como en Estados Unidos, o compra uno los famosos bonos de Tesoro de los Estados Unidos. Hace uno ese tipo de inversiones. Colombia ha hecho inversiones en esos bonos también, ¿cierto? Entonces, uno como persona natural también lo podría hacer, o como empresa lo podría hacer, pero estamos hablando de montos para entrar muy grandes. ¿Sí? No, es que creo que había uno que no prestaba plata al Estado y el Estado, pero es como así como el de las acciones y eso en la bolsa. Pero eso se da, por ejemplo, lo que estás haciendo a través de comprar, por ejemplo, acciones de Ecopetrol es eso, prestarle plata a una empresa del Estado comprando esa acción, ¿sí?
Ok. Bueno, Mercado laboral. En el mercado laboral, las familias venden servicios laborales por un salario que es comprado por las empresas. Algunos ejemplos son ahí estamos los profesores, vean, médicos. profesores, médicos, policías, abogados, etc. Mercado de bienes y servicios. El mercado de bienes y servicios es el más conocido y es en el que muchos piensan al intentar definir qué es el mercado. En este las empresas ofrecen productos y servicios a las familias, el Estado y otras empresas. Algunos ejemplos son supermercados, peluquerías, ferreterías, restaurantes, entre otros. Las personas pueden participar de los tres tipos de mercado, actuando a la vez como empresa o familia. Actuando a la vez como empresa o familia. Acuérdense que esos son los dos actores microeconómicos, ¿no? Pueden vender bienes, contratar trabajo e invertir su capital, al mismo tiempo que compran otros bienes, venden su trabajo y piden préstamos. Tipos de mercados según la competencia. Los mercados también son clasificados de acuerdo a la competencia que hay en la oferta y en la demanda. A la competencia que hay entre competencia, según su competencia, oferta y demanda. Es decir, de acuerdo a los oferentes, de acuerdo a tanto al número, la calidad y la cantidad de oferentes como de demandantes. Entonces se puede clasificar si hay muchos o pocos vendedores, si hay muchos o pocos compradores, de acuerdo a ese cruce. Pocos vendedores y compradores. De acuerdo al modelo de mercado resultan precios altos o bajos, pérdidas de utilidad, restricciones a los precios, beneficios empresariales máximos, variedad de productos, estrategias de mercado, etc. Mercado de competencia. Entonces, se clasifican, inicialmente tendríamos dos polos. El mercado de competencia perfecta, que son muchos compradores y muchos vendedores, y los precios efectivamente se van a equilibrar por la cantidad de oferentes y la cantidad de demandantes, y será normalmente ese precio el mejor tanto para demandantes como oferentes. Normalmente es un precio muy bajo y es un precio que todo el mundo puede adquirir. Entonces, hay muchos compradores y muchos vendedores. Y está el mercado del otro lado, que sería el mercado de competencia imperfecta, que está dado precisamente por los monopolios, porque es totalmente imperfecto, es solo un vendedor, o los monopsonios, que son solamente un comprador, que normalmente los monopsonios serían los estados que compran cierto tipo de productos, son solamente el estado. El caso de las armas, por ejemplo, en Colombia, pues el único que compra armas en Colombia es el estado, monopsonio. Hay otros, o sea, Las empresas de vigilancia. otras que comprarían, exacto, serían las empresas de vigilancia, pero es todo con permiso del Estado, ¿cierto? En cambio, en Estados Unidos, ese mercado sí es totalmente diferente, porque cualquiera puede ir a comprar un arma. Pero nosotros vendemos armas con Sí, seguro, o sea, con todos los permisos y todo, con todos los permisos y todo, sí. a particulares, por si le interesa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues tú estás en cuál, en la superintendencia de... Eso es con la empresa de vigilancia a través de una empresa de vigilancia de unos amigos, ellos hacen eso. Ah, ya. A través de la empresa de Con vigilancia. permisos, con todo, sí. Sí. Pero digamos que ese tema de las armas, pues sí, hay muchos que salen con su arma, por ejemplo, los de dotación, los policías, ex policías, etcétera. Y obviamente tiene todo un mercado aquí en Colombia, pero pues nosotros no tenemos libertad, digamos, siendo mayores de 18 años como en Estados Unidos, que cualquiera puede comprar un arma, ¿cierto? Esto sí no lo tenemos en Colombia. Entonces, es un mercado restringido, bueno, en Colombia. Profe, pero digamos, o sea, uno compra un arma y finalmente uno no la puede disparar, ¿no? Porque eso también es como un delito. ¿O qué?
O para que Sí. uno compra un arma si no la puede, pues. No, lo que usar, pasa sé. es que normalmente uno compra un arma si ve que necesita protección. Entonces, cuando hay ese tipo de situación, pues tú tienes que tomar unos cursos de uso que los da normalmente Indumil, que es la industria militar, y esos cursos, ya cuando tú sabes cómo manejar el arma, todo ese tema, cosas, tal, te dan unos permisos especiales para manejar esa arma. Y obviamente, si tienes, es lo que llaman el salvoconducto, si tienes un salvoconducto para esa arma, pues puedes obviamente dispararla y usarla de acuerdo a lo que te han enseñado para tu defensa personal. Ujú. Pero si la Y, utilizas, sí, no, y que adicionalmente las armas nunca le pertenecen a la persona. O sea, la persona compra el arma, entre comillas, compra los permisos para usarla, tiene el arma, pero el arma realmente es del Estado. O el arma realmente es del acá en Estado. Colombia es del Estado. Sí. O sea, la persona la tiene y la puede tener todo el tiempo que sea, pues que pague los permisos. Pero el arma realmente es del Estado. Y por eso te dan lo que se llama un salvoconducto, no te dan un derecho de propiedad. Exacto. ¿Ok? Y obviamente lo puedes utilizar para tu defensa personal, pero pues ahí ya depende cómo hagas buen o mal uso de eso, de ese recurso, obviamente. O Entonces, sea, digamos, si a mí me van a robar y yo, bueno, voy y disparo y mato a esa persona, ¿ahí qué pasaría? pues Ahí inicia un proceso es un proceso penal penal. en el que empezarías a mirar si fue por defensa personal o no. El caso, por ejemplo, ¿sí te acuerdas hace poco del médico que mató a estos tres que lo iban a atracar? Que mato a 3, sí. Pues ese salió libre, pues después de todos los videos, después de todas las cosas, pero tuvo que entrar allá en un proceso, comparecer, declarar, etcétera, etcétera. O sea, eso no es mamey, como dicen, ¿no? Ujú. Eso es todo un proceso, pues, porque se trata la vida de otro ser humano, ¿no? Pero pues, obviamente, mucha gente dice que, pues que lo llaman ahora a ese médico, le llamaban, ¿qué era? Le pusieron un apodo, inclusive, de una película, ¿cómo se llamaba? Bueno, se me fue. Pero le dijeron que no, que era el Mad El Max pues, de la vengador. vaina, el Vengador, sí. Pues porque salió bien, pero hay muchos que, el caso, por ejemplo, si se acuerdan de un escolta que ayudó Ay, qué a, pecado. Por eso le fue mal, porque era escolta. a una señora y le pegó el tiro al tipo y murió y toda la cosa, después casi que salió condenado. Qué pecado. Una señora que están atracando de otro carro. Entonces, por eso, pues es un tema de ley que es complicado. O sea, obviamente el uso de las armas y todo eso, pues estamos hablando de la vida de otro ser humano, pues tiene sus connotaciones, ¿no? Bueno, muchachos, hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Entonces, terminamos de ver estos. Entonces entramos en mercados de competencia imperfecta, está mercado de competencia perfecta y los de competencia imperfecta. Bueno, pero chévere o no, ¿sí les gustó o no? Chévere, profe, súper interesante. ¿Cierto? Bueno, pongámonos en video para la foto. Sandra, Andrés, Jessica, no te veo. ¿A Fernando, quién? ¿A mí? ahora sí te veo. Cristian, ¿qué pasó? Cristian anda siempre oculto en el espacio. Cristian Parra, Es que Cristian Ya vive en las voy, profe. sombras, profe. ¿quién nos hace falta? Estamos 14 hoy. ¿Sí estamos todos? Sí, 13. Sí. Ah, no, falta alguien. Falta José Luis, profe. Falta José, ¿por qué? ¿Qué pasó con José Luis? Ni idea, profe. No dijo nada del internet ni nada de esas cosas. No, no dijo nada, profe, la verdad. José Luis, sí, falta José Luis. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. Gracias, La profe. tarea para el Gracias, viernes, no se profe. les olvide la tarea para el viernes. Bueno, Sí, señor. Gracias. Gracias, profe. chao. Gracias, profe. Vemos.